¿Cómo está mi hermano? Dios le bendiga. Me da gusto saludarle una vez más. ¿Me regalas monitor, hermano Chino, por favor? Ya ves que yo estoy medio sordo. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso entonces a la palabra del Señor. El tema número 9 que le traigo hoy de este libro de Daniel, tema 9 que le he titulado La oración constante. La oración constante. El texto base que vamos a estudiar, el texto base de este tema es Daniel, capítulo 9, versículo 3. 3. Se me salió así, 3. ¿No? Voy a esperar a que lo abra y lo lean para leerlo juntos. Daniel 9, 3. ¿Lo tiene? Dice Daniel 9, versículo 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en estos últimos tiempos estamos viviendo en una generación que busca resultados rápidos. No sé si usted se ha dado cuenta, y más en esta nación. Esta nación está acostumbrada a resultados rápidos, ¿sí? Queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones rápidas, queremos cambios visibles en poco tiempo. Es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. No sé si se ha dado cuenta en eso. Y muchas veces, mis hermanos, llevamos esa misma mentalidad a nuestra relación con Dios. Oramos un día y si no vemos respuesta al día siguiente, pensamos que Dios no nos escuchó. ¿Le ha pasado a usted eso? Pero la Biblia nos enseña algo diferente, mis hermanos. Nos enseña que el poder no está en una oración ocasional. El poder está en una oración constante. A ver, digan todos constante. Cuando miramos la vida, mis hermanos, de Daniel, no vemos a un hombre que oraba solo en momentos de crisis, ¿verdad que no? Vemos a un hombre que había desarrollado una vida continua de comunión con Dios. No tuvo que aprender a orar. Daniel no tuvo que aprender a orar cuando llegó la necesidad. No tuvo que improvisar fe. No tuvo que empezar desde cero. Daniel ya tenía una relación sólida con Dios. Y qué importante es tener una relación sólida, mis hermanos, con nuestro Dios. La oración constante, mis hermanos, no se construye en la crisis, no. Se construye en lo secreto, todos los días ahí en lo secreto. Es como ese músculo, ¿no, mi hermano? Que no se fortalece en un solo día de ejercicio. Hay algunos que van al gym y quieren ya, levantan 2, 3 pesas, ahí se la pasan, luego se van al espejo y le hacen así. Ya quieren verse bien, ¿no? No, mis hermanos, no es con un ejercicio intenso que vas a estar musculoso, sino con la constancia diaria del ejercicio, ¿sí o no? Sí, y así es la vida espiritual, mis hermanos. Una oración hoy, otra mañana, otra cuando no tengas ganas y otra oración cuando estás cansado y de poco en poco, mis hermanos, se forma una vida fuerte en Dios. ¿Sí o no? Y muchos quieren ver el poder de Dios en público, pero no han desarrollado una vida de oración en privado. ¿Qué dice Mateo 6:6? Mateo 6:6 dice lo siguiente: mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice ahí? Te va a recompensar en lo público, mi hermano. ¿Se fija? Porque la oración constante, mis hermanos, no es una emoción. La oración constante es una decisión diaria. ¿Sí? Y es aquí, mis hermanos, donde surge una pregunta importante. ¿Está listo para escuchar la pregunta?
¿Qué sucede, mis hermanos, cuando una persona hace de la oración una constancia y no una opción? ¿Qué sucede? Hoy vamos a aprender, mis hermanos, a través de la vida de Daniel, que la oración constante no solo cambia circunstancias, un poquito más, cambia personas y abre los cielos. La oración constante, mis hermanos, nos alinea con la voluntad de Dios. Vea por favor ahí en Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel 9, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice, en el año primero de su reinado, ¿del reinado de quién? De Ciro, ¿no? Del reinado de Darío. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. O sea, Daniel estaba estudiando las escrituras. Ponga atención en esto, Miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Estaba leyendo al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Si nos damos cuenta, mis hermanos, Daniel no comenzó orando por emoción. ¿Se está dando cuenta de eso? Daniel comenzó orando cuando entendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel estaba estudiando, mis hermanos, lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías, ¿sí? Acerca de los 70 años de cautiverio, y eso lo encontramos en Jeremías. Si gusta acompañarme dejando un apartado ahí, si no yo se lo leo, en Jeremías 25, versículo 11, y dice lo siguiente. Jeremías 25, 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. ¿Cuál tierra? La tierra de Jerusalén, ¿verdad? Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. O sea que Daniel ya estaba diciendo, ya falta menos para ser libres. ¿Sí? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Cuando Daniel entendió, mis hermanos, que el tiempo se estaba cumpliendo, hizo algo clave Daniel. Daniel no se quedó, mis hermanos, pasivo. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Se puso a orar, ¿sí? Y esto, mis hermanos, nos enseña una verdad poderosa. La oración constante nace cuando conocemos la voluntad de Dios. La oración, mis hermanos, no es solo hablar con Dios. Eso no es solamente la oración. La oración no es solo hablar con Dios, es alinearnos con lo que Dios ya dijo. ¿Sí? Es alinearnos con su palabra. Eso es la oración. Muchos oran así: Señor, haz lo que yo quiero. Señor, yo te pido y te pido y te pido. ¿Has escuchado esas oraciones? ¿Verdad? Bueno, pero no me lo malinterprete. Ahorita vamos a seguir con este estudio. Hay algunos que oran así: Señor, haz lo que yo quiero. Pero la oración madura, mis hermanos, dice: Señor, haz tu voluntad en mí. Eso es lo que hace una oración madura. Daniel, mis hermanos, no estaba tratando de cambiar a Dios. Daniel lo que trataba de hacer es que se estaba poniendo, o más bien lo que Daniel estaba haciendo es que se estaba poniendo en sintonía con Dios. ¿Sí me explico? Y eso fue lo que hizo Jesús, mis hermanos, cuando oró en el huerto del Getsemaní. Jesús oró al Padre por la voluntad, por su voluntad. Jesús oró por la voluntad de su Padre. Eso lo vemos en Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Búsquelo, por favor. Espero, porque ya se descompuso la pantalla, ya no va a aparecer ahí.
Lucas 22, 39. Dice Lucas 22, 39, y saliendo, hablando de Jesús, se fue como solía. Ya ve, Jesús tenía esa costumbre. Jesús tenía la costumbre de ir a orar. Dice que salió dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, vean la instrucción de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Orad, que no entréis en tentación. Versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? Oró. Jesús también oraba. También Jesús necesitaba orar al Padre. Y Él es nuestro máximo ejemplo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que decía Jesús en su oración? Decía, Padre, si quieres, pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí esta prueba, pasa de mí esta copa. Eso significa, pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús también se sometió a la voluntad del Padre. Por ejemplo, mis hermanos, una persona que quiere tomar decisiones importantes, si no ora, esta persona va a decidir basado en sus emociones. Va a decidir basado en la presión de la sociedad, en la presión de la cultura, y va a decidir basado en opiniones de otros, si no ora al Señor. Por ejemplo, ¿qué cosas tenemos que decidir a veces? A veces tenemos que decidir ya sea iniciar o terminar una relación, hablando del noviazgo, ¿no? Una relación, elegir amistades también cercanas, elegir amistades. Una mala decisión aquí puede afectar tu paz, puede afectar tu propósito o tu futuro, por ejemplo, ¿cierto? Otro ejemplo es decidir qué estudiar. Hay jóvenes que van a la universidad y no saben todavía qué estudiar, y entran a la universidad y siguen sin saber qué es lo que quieren estudiar, ¿sí? ¿No? O algunos no saben qué decidir, qué trabajo aceptar, en qué invertir su tiempo o talentos. Y estas decisiones, mis hermanos, podrían impactar tu estabilidad, ¿cierto o no? Podrían impactar tu desarrollo o tu llamado. Otro tipo de decisiones, mis hermanos, es en las finanzas. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Muchos tienen que tomar decisiones de cómo administrar su dinero. Si es necesario endeudarse o no, o invertir o gastar. Son decisiones importantes, mis hermanos. Estas decisiones pueden traer libertad financiera o un estrés. Pueden traer estabilidad o crisis, ¿sí? Pero cuando haces de la oración una disciplina, cuando haces de la oración una constancia, vas a comenzar, mi hermano, mi hermana, a discernir. Vas a comenzar a tener claridad en el asunto y comenzarás a caminar en la dirección correcta. Amén o no amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la oración ordena el corazón. ¿Cierto o no? La oración va a ordenar nuestro corazón y va a enfocar nuestra vida. ¿Cierto? Dios, mis hermanos, no solo quiere responder a tus oraciones, porque Dios quiere responder a tus oraciones, pero no solo quiere responder a tus oraciones, Él quiere formar tu corazón a través de tus oraciones. ¿Sí? Antes de cambiar tus circunstancias, Dios muchas veces va a cambiar tu perspectiva. ¿Lo sabía o no lo sabía? Esto se pone interesante, ¿no? La oración, mis hermanos, es como un GPS, ¿sí? Cuando tú manejas sin dirección, no prendes tu GPS, tú te confías, vas a ir a un domicilio que está lejos de donde tú vives y tú no pones el GPS y tú confías en que vas a dar con la dirección.
Pero ¿qué es lo que va a suceder si no prendes el GPS? ¿Qué va a suceder, mi hermano? Te vas a perder, ¿sí o no? Te vas a extraviar. Vas a dar vueltas innecesarias. Como que me acuerdo que era aquí, ¿sí? Fíjense, el otro día, y lo acababa de dejar en el trabajo a mi hijo, y me fui un par de horas y regresé y ya no hallaba dónde era. Todo por no poder poner el GPS. Y ya me dice, no, mira, o sea, estoy aquí, no sales. Dice, no, pues es que ¿dónde estás? No, pues en tal lado. No, estoy más adelante, atrás más adelante. Ahí voy por él, ¿no? Todo por confiarme, por no prender el GPS, ¿sí? Entonces, vamos a tomar caminos incorrectos, mis hermanos, si no prendemos el GPS, ¿cierto o no? Pero cuando activas el GPS, ¿qué es lo que hace el GPS? ¿Te corrige? ¿Sí o no? ¿Te equivocas de calle y te redirige? ¿Sí o no? Y te llevará al destino correcto. No vas a andar ahí perdido como, hey, ¿dónde estoy? ¿No? Te va a llevar al destino correcto. Entonces, la oración, mis hermanos, no siempre cambia el destino, pero siempre corrige el camino. Amén o no amén. Yo quiero que usted se haga esta pregunta. Hágase esta pregunta, mi hermano. ¿Estoy orando solo cuando tengo necesidad? ¿O estoy orando para alinear mi vida con Dios? Le repito, ¿estoy orando solo cuando tengo necesidad? ¿O estoy orando para alinear mi vida con Dios? Si queremos, mis hermanos, ver respuestas del cielo, primero debemos aprender a vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Y cuando la oración deja de ser superficial, mis hermanos, y se convierte en algo constante, ya no solo alinea nuestra vida con Dios, sino que también comienza a hacer algo más profundo. ¿Sabe qué es lo que va a hacer, mis hermanos? La oración constante va a transformar el corazón a través de la humildad y el arrepentimiento. Le repito, la oración constante transformará el corazón a través de la humildad y el arrepentimiento. Regrese por favor a Daniel, capítulo 9, versículo 4. Ya estamos casi terminando el libro de Daniel. Les dije que no lo íbamos a estudiar completo. Quizá que falte otra predicación más. Pero hemos aprendido, ¿no?, de Daniel con profundidad lo que la palabra nos enseña. No solamente es un libro profético, sino que también es aplicable a nuestras vidas, ¿no?, nuestras vidas personales. Dice Daniel 9:4, dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Continúa diciendo Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Usted ha escuchado una oración así? Yo casi no escucho oraciones así, mis hermanos. Casi no. Dice el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vea Daniel lo que está orando aquí, mis hermanos. Daniel, mis hermanos, después de buscar la voluntad de Dios, Daniel no comienza pidiendo. ¿Se da cuenta de eso? Daniel no comenzó pidiendo, mis hermanos. La oración que Jesucristo nos enseñó, la más famosa de todas, ¿sabe cuál es? El Padre Nuestro. No comienza pidiendo, ¿verdad que no? Pero nosotros comenzamos pidiendo siempre al Señor. El Señor lo que quiere, mis hermanos, es que en la oración constante aprendamos a orar, a dirigirnos con Él, a ser, ¿cómo te dije la palabra, amor, el otro día? A ser intencionales, a ser intencionales con la oración. Señor,
O sea, ser directos, ser específicos en nuestra oración. ¿Sí? Entonces, después de buscar la voluntad de Dios, mis hermanos, Daniel no comienza pidiendo. ¿Qué es lo que hace Daniel, mis hermanos? Ahí está, véalo. En el versículo 4, ¿qué dice ahí? Hice confesión. Daniel, mis hermanos, comienza la oración confesando. ¿Se da cuenta de eso? ¿Sí? Y no es de este confesar que muchos tienen por costumbre. Yo confieso, declaro y decreto. No, no, no. Ese no, mis hermanos. No. Sino que Daniel comienza confesando ¿qué, mis hermanos? ¿Qué es lo que hacías cuando ibas en la religión tradicional y te presentabas delante de la persona que estaba ahí sentada? Pues Daniel comienza confesando sus pecados. ¿A quién? A Dios. A Dios. Así empezó su oración, confesando sus pecados. ¿Sí? Fíjense. Y esto, mis hermanos, a mí la verdad me impacta. A mí me impacta. ¿Por qué? Porque Daniel no era un hombre corrupto. Daniel no era un hombre corrupto. Daniel no estaba viviendo en pecado evidente, desde luego. Al contrario, mis hermanos, Daniel era fiel a Dios. ¿Se fijan en eso? Y aún así, Daniel dice, hemos pecado. En el versículo 5 ahí aparece, dice, hemos pecado. Daniel, mis hermanos, se identifica con el pueblo y reconoce la condición espiritual. Hemos pecado, Señor, perdónanos. Somos pecadores, hemos fallado. Te hemos ofendido, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Perdónanos, Señor. Fíjense, qué oración. Daniel se estaba identificando con el pueblo y reconoce la condición espiritual. Esto nos revela algo muy profundo, mis hermanos. La oración constante no solo informa a Dios, porque nuestra oración es darle un informe a nuestro Dios, ¿sí o no? Entonces la oración no es solamente informar a nuestro Dios, sino que esta oración constante lo que va a hacer, cuando oras constantemente, va a transformar tu corazón. A ver, digan todos transformar. Cuando la oración, mis hermanos, es constante, sucede algo inevitable, ¿eh? Cuando tú oras constantemente a Dios, va a suceder algo inevitable. Dios empieza a tratar con nuestro corazón. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser tratados en su corazón? La oración deja de ser solo palabras y se convierte en confrontación, mis hermanos, en limpieza, en rendición. Porque mire, déjale digo algo, es imposible estar en la presencia de Dios constantemente y permanecer igual. Es imposible, mis hermanos, estar en la presencia de Dios constantemente y que nuestras vidas no cambien. Cuando alguien está en la presencia de Dios constantemente, su vida tiene que cambiar. Cambia porque cambia la vida de la persona. Una persona que comienza a orar, por ejemplo, todos los días. Al principio su oración es así. Al principio, Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, bendice a mi familia. Señor, provee todo lo que necesito. Todo está bien, pero es una oración solo de palabras y peticiones. ¿Cierto o no? Pero al pasar el tiempo, esta persona, cuando sigue en su constancia, en su oración, comienza a desarrollar una oración constante, esta persona, y algo empieza a cambiar. Un día, mientras ora, el Espíritu Santo habla a su corazón y le muestra y le dice, necesitas perdonar a esa persona que te ofendió. Necesitas perdonar a esa persona que te hizo daño. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y ahí
comienza una confrontación. Cuando hay una oración constante, mis hermanos, viene una confrontación a nuestras vidas. Porque Dios nos confronta y comienza a mostrarnos algo que no queríamos ver. ¿Y qué es lo que Dios nos muestra? Que en nuestro corazón hay resentimiento, que en nuestro corazón hay orgullo, que en nuestro corazón hay heridas no sanadas. Eso es lo que Dios nos muestra, mis hermanos. Y entonces nuestra oración cambia por un Señor, cambia a los demás, cambia por un Señor, muéstrame qué hay en mí que necesito cambiar. Ya no oramos de Señor, cambia a los demás, cambia a mi vecino. ¿Qué no ves que se estaciona en el lugar donde yo me estaciono y debo de dejar mi camioneta o mi carro? En lugar de orar por eso, dice, Señor, cámbiame, porque soy muy impaciente. ¿Sí? Y entonces ahí comienza a haber una limpieza, mis hermanos. Esa persona, mis hermanos, que empieza a decir, Señor, perdóname por mi actitud. Esta persona que dice, limpia mi corazón. Y que empieza a decir también, quita mi enojo, el enojo que hay en mí. Quita esta amargura de espíritu en mí. Esta persona, mis hermanos, comienza un proceso interno. Cuando comienza a orar de esta forma. Y cuando oramos de esa forma, mis hermanos, comenzamos a soltar el rencor. Cambiamos nuestra manera de pensar. Y comenzamos a sanar emocionalmente. De verdad se lo digo. Y entonces aquí viene una rendición. Finalmente llega un punto donde dice, Señor, no es como yo quiero. Así oraba Jesús, mis hermanos. No es como yo quiero, es como tú quieras, Señor. Te entrego esta situación en tus manos. Confío en ti, aunque no entienda, Señor, pero confío en ti. Y ahí ocurre algo poderoso, mis hermanos. Ya no estás peleando con Dios. Ahora estás rindiéndote a Dios. La oración, mis hermanos, comienza en los labios, pero cuando es constante la oración, termina transformando el corazón. La oración constante, mis hermanos, no solo cambia circunstancias, la oración constante cambia la condición de nuestro corazón. Y muchos quieren respuestas de Dios, pero pocos están dispuestos a ser transformados por Dios. Porque Dios sí te quiere responder, pero también te quiere cambiar, te quiere transformar, te quiere renovar, quiere cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas. Y esto es exactamente, mis hermanos, lo que vimos aquí en Daniel 9. Daniel no solo oró, fue confrontado con la condición de su pueblo. Hubo confesión, es decir, limpieza, y se rindió completamente a la voluntad de Dios. ¿Lo leyó o no? Mire, déjale platico un testimonio. Había un hombre dentro de la iglesia que por años oraba todos los días. Todos los días. Era un hombre fiel, asistía a todos los servicios, a la oración, a los viernes, a los domingos, servía en la iglesia, levantaba sus manos, pero en su casa, mis hermanos, la realidad era diferente. Tenía una relación quebrada con su hijo. No tenía una buena relación. Casi no se hablaba con su hijo. Había orgullo en ambos lados. Y el corazón del padre, había un enojo guardado. En su corazón ahí estaba el enojo. Y cada día este varón oraba de la siguiente manera. Este hombre decía, Señor, cambia a mi hijo. Hazlo entender. Toca su corazón. ¿Cuántos han orado así por sus hijos? Pero no pasaba nada. Este hombre oraba con todo su ser y todo su corazón. Sí oraba y decía, Señor, cambia a mi hijo. Hazlo entender a este cabezón. Toca su corazón, Señor. Y no pasaba nada, mis hermanos.
La relación con su hijo seguía igual. Esa era una oración superficial, mis hermanos. Una oración solo de palabras. Un día algo cambió. Hubo un día en su tiempo de oración, este varón sintió claramente que Dios hablaba en su corazón. Y él escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: no es tu hijo el que tiene que cambiar. Eres tú que tiene que hacerlo primero. ¡Pum! Le cayó revelación. Y eso, mi hermano, lo confrontó a este hombre. Porque él pensaba que él estaba bien. Es que yo voy todos los días de la reunión, no falta un día. Yo te alabo, Señor, estoy en alabanza y hasta derramo mis lágrimas. Cambia a mi hijo. Pero cuando él recibió esa revelación, mis hermanos, de que el que tenía que cambiar era él y no su hijo, ese día su oración cambió. Ahora este hombre oraba de la siguiente manera. Decía: Señor, perdóname. He sido duro con mi hijo. He fallado como padre. Y entonces este hombre comenzó a llorar. Comenzó a ver limpieza. Comenzó a dejar su orgullo, su amargura, su resentimiento. El Señor lo empezó a limpiar con sus lágrimas. Dios comenzó a sanar su corazón. Y estaba entrando en ese proceso de limpieza. Días después, este hombre tomó una decisión difícil. Qué decisión difíciles a veces tomamos, ¿no? Este hombre tuvo que dejar su orgullo a un lado. Y a veces qué difícil es dejar nuestro orgullo a un lado, ¿verdad? Este hombre tomó una decisión difícil, dejó su orgullo a un lado y se acercó a su hijo. Y le dijo: hijo, perdóname. Perdóname, de verdad te digo que me perdones. Yo he fallado contigo. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Porque hay padres que dicen: no, que venga y me pida perdón. Yo no lo voy a perdonar. Pero cuando tú eres el que toma la iniciativa, guiado por el Señor, acuérdense que es siempre guiado a su voluntad. Y este hombre fue con su hijo. ¿Lo hizo menos? ¿Su autoridad valía menos por haber hecho eso? ¿Usted qué dice? ¿Era menos padre por haber hecho eso? ¿Iba a recibir menos respeto por llegar con su hijo de esa manera? No, al contrario. Él dijo: hijo, perdóname, yo he fallado contigo. No fue fácil dejar su orgullo a un lado, pero fue obediente a la voz de Dios. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto, mis hermanos? Poco a poco la relación comenzó a restaurarse. El ambiente en el hogar cambió. Y el hijo también empezó a abrir su corazón. Padre, si tú quieres que tu hijo abra su corazón, primero abre el tuyo. Abre tu corazón a tus hijos. Y tu hijo poco a poco va a ir abriendo su corazón a ti. Y lo más impactante, mis hermanos, lo que años de discusiones no lograron, lo logró una vida de oración constante. Qué tremendo, ¿no? La oración, mis hermanos, es como un espejo limpio. Cuando te miras rápidamente, pues no ves los detalles, ¿verdad que no? Hay algunos que se levantan rápido, nomás se mojan la cara y se van. No se ven rápido en el espejo. ¿Cierto o no? Pero cuando te detienes con atención en ese espejo, comienzas a ver o comienzas a notar ¿qué? Las manchas en tu cara, ¿no? Las arrugas, las imperfecciones, las patas de gallo, las lagañas y algo blanco que aquí se te quedó cuando te levantaste. ¿No? ¿Qué habrá sido? No sé. Y comienzas a ver detenidamente, cuando observas ese espejo, comienzas a ver cosas que necesitan corregirse, ¿sí o no?
Te ves desalineado, despeinado y te falta maquillaje para algunos, ¿no? Y así es cuando estamos en la presencia de Dios, mis hermanos. Dios nos muestra nuestras imperfecciones cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Cierto o no? No es para condenarnos, mis hermanos, sino para mostrarnos lo que Él quiere restaurar. Santiago 1:23 dice lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. A veces olvidamos cómo somos, mis hermanos. Hágase usted esa pregunta, mi hermano. Usted pregúntese: ¿mi vida de oración solo se trata de pedir o también incluye rendirme y cambiar? ¿De qué se trata nuestra oración? Una oración constante, mis hermanos, incluye confesión, incluye humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Anótelo. Una oración constante incluye confesión, incluye humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Y cuando el corazón comienza a ser transformado, mis hermanos, en la presencia de Dios, entonces la oración sube a otro nivel. De verdad, mis hermanos. Mire, por eso algunos dicen: no, yo por eso ya no quiero orar, porque cuando oro no se dan cuenta si oro en mi casa o no. Pero, hermanos, se nota cuando alguien tiene una oración constante en la forma de orar. Pero bueno, el Señor nos quiere enseñar. Amén. Entonces, cuando el corazón, mis hermanos, comienza a ser transformado en la presencia de Dios, entonces la oración sube a otro nivel. Ya no confiamos en nosotros mismos, sino que empezamos a depender completamente del carácter de Dios. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque la oración constante nos enseña a depender de Dios. Le repito, la oración constante nos enseña a depender de Dios. Este es nuestro tercer principio de esta enseñanza. Vaya a Daniel 9:17. Daniel 9:17. Daniel 9:17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Wow, qué oración, hermanos, de verdad. Después de entender la voluntad de Dios en los versículos 2 y 3 y humillarse en confesión allí en los versículos 4 al 6, mis hermanos, Daniel llega a un nivel más profundo en su oración. Deja de mirar al hombre y comienza a mirar a Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Daniel reconoce algo fundamental, mis hermanos. No tenemos méritos suficientes. No somos justos por nosotros mismos. No. Y no podemos exigirle nada a Dios. Y a mí, mis hermanos, me da tristeza con esas personas que le exigen a Dios. Señor, te exigimos 1, 2, 3 ahora.
No aceptamos un no como respuesta. ¡Wow! ¡Cuánto orgullo, mis hermanos! Nosotros no podemos exigirle nada a Dios. No somos quien para exigirle a nuestro Dios. Por eso su oración, la oración de Daniel, mis hermanos, se basa en la misericordia, se basa en la fidelidad y se basa en el carácter de Dios. La oración constante, mis hermanos, madura cuando dejamos de decir: Señor, respóndeme por lo que me merezco. Es que me lo merezco, Señor. Y cuando la oración constante madura, cambias eso y ahora dices: Señor, respóndeme porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Por ejemplo, una persona puede pensar: yo he sido fiel, yo no he fallado, yo hasta mis diezmos doy, yo ayuno, he sido fiel, Dios debería bendecirme. Amén o no amén, hermanos, aleluya. He hecho las cosas bien, Dios me debe una respuesta. Fíjese qué forma de orar, porque hay personas que así oran, de verdad. Pero la oración, mis hermanos, que es madura, entiende que no se trata de lo que yo hice. ¿Cuántos lo saben? No se trata de lo que yo hice, sino se trata de quién es Dios. Entonces debemos orar así, mis hermanos: Señor, no soy perfecto, pero tú eres misericordioso. No soy digno, pero tú eres fiel. Jesús, mis hermanos, nos enseñó a través de una parábola esta situación. Y lo hizo para que veamos la diferencia de cómo oran unos y cómo oran otros. Deje un apartado en Daniel y vaya a Lucas, por favor, capítulo 18. Lucas 18, versículo 9. Me espero a que lo tenga. No me preocupe. No se preocupe. Lucas 18, 9. Dice la palabra del Señor: a unos, es Jesús hablando, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué hacían esos hombres? Dos hombres, Dos. Uno, subieron al templo, fueron al mismo lugar e hicieron la misma cosa. ¿Qué era qué? Orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿A cuál le va? El fariseo, puesto en pie, fíjese, puesto en pie, mis hermanos, es una posición de orgullo. Puesto en pie. ¿Sí? Estaba puesto en pie. Ni siquiera se dignó a arrodillarse, ni a inclinarse, como las espigas, ¿verdad? Que se diferencian del trigo, porque el trigo tiene fruto y se inclinan, pero las espigas se mantienen rectas, ¿no? Pues el fariseo estaba puesto en pie y dice ahí que oraba a Dios. ¿Dice eso? ¿Lo agarré o qué? ¿Qué? ¿Oraba con quién? Consigo mismo, mis hermanos. A veces nuestras oraciones no pueden pasar ni siquiera de ese techo, Dice la palabra del Señor que cuando los varones tratamos mal a nuestras mujeres, las oraciones no pasan ni siquiera, son estorbadas. Las oraciones a nuestro Dios son estorbadas, ni al techo pasan. Imagínense. Dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aleluya. Y luego comienza diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ay, Señor, fíjate qué bueno soy, ya me gané el cielo. Versículo 13 dice: mas el publicano, ¿qué hacía el publicano? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo.
una posición de humildad, una actitud de humildad, mis hermanos. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se fija? No se ve ahí, Señor, te pido. ¿Qué dice ahí? Sé propicio a mí, soy pecador. Comenzó confesando, mis hermanos. Confesó sus pecados. Y luego dice Jesucristo en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Nuestra confianza, mis hermanos, en la oración no está en nuestro desempeño, está en el carácter de Dios. Porque si dependiera de nosotros, mis hermanos, fallaríamos, ¿sí o no? Nos descalificaríamos. Pero como depende de Dios, como depende de Él, mis hermanos, hay esperanza, hay acceso, hay respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cierto día un joven que ama a Dios estaba luchando con tentaciones. Este joven luchaba con las redes sociales, luchaba con no tomar malas decisiones, y sus disque amigos lo presionaban a actuar como ellos. Escuche, joven, y no se duerma. ¿Sí? Un día este joven falló. Desde luego, tanta presión, tuvo que ceder y cayó. Y después de eso intentó orar, pero en su mente había pensamientos tales como, ¿con qué cara ahora voy a orar al Señor? ¿Con qué cara voy a orar ahora? Dios ya debe de estar cansado de mí, decía este joven. Mejor ni oro, no soy digno. ¿Cuántos a veces no quieren orar porque se sienten indignos y no lo hacen? Si dependiera de nuestro desempeño, si dependiera del desempeño de ese joven, este joven se alejaría más de Dios, ¿sí o no? Dejaría de orar, se sentiría culpable y viviría en constante condenación. Es lo que Satanás quiere, mis hermanos, apartarte, alejarte, condenarte. Y eso nos aleja, mis hermanos. ¿Por qué? Porque pensamos que necesitamos estar perfectos para acercarnos a Dios. ¿Y cuántos saben que no necesitamos perfección? Pero entonces este joven entendió esta verdad. Un día cuando estaba en la iglesia, este joven escuchó y aprendió lo que dice la palabra en 1 de Juan 1:9. Y él escuchó esa palabra que decía, si confesamos nuestros pecados, ¿se fija? Todo se trata de confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando escuchó esa frase, esa palabra, ese versículo, le impactó. Es entonces que algo cambió dentro de él. Y él entendió que Dios no es juez esperando castigar. Es un Padre dispuesto a restaurar. Entonces su oración cambió de Señor, no sirvo. Ay, Señor, fallé otra vez. Cambió su oración a Señor, aquí estoy otra vez. Necesito tu ayuda. Cambió su oración de no soy digno de acercarme a ti. Cambió su oración por me acerco porque tú eres bueno. Y el resultado es que ese joven comenzó a orar otra vez. Comenzó a levantarse otra vez y a buscar a Dios otra vez. Y poco a poco su vida comenzó a cambiar. Su relación con Dios se fortaleció y su identidad se afirmó. Dios, mis hermanos, no nos pide perfección para acercarnos. Nos pide sinceridad para transformarnos. Él quiere que seamos sinceros porque Él quiere transformarnos. Daniel no oró porque era perfecto, mis hermanos. Oró confiando en la misericordia de Dios. No dejes de orar porque fallaste, hermano. Al contrario, ora precisamente porque necesitas levantarte.
Hágase esa pregunta, hermano. ¿En qué estoy basando mis oraciones? ¿En mis méritos? ¿En mis obras? ¿O en el carácter de Dios? ¿En qué estoy basando mis oraciones? La oración constante nos lleva, mis hermanos, a confiar en su misericordia, confiar en su fidelidad y en su amor. Y cuando una persona se alinea, mis hermanos, con la voluntad de Dios, permite que su corazón sea transformado y aprende a depender del carácter de Dios. Entonces sucede algo poderoso, mis hermanos. El cielo responde. ¿Por qué? Porque Dios escucha y responde a los que viven en comunión constante con Él. Y aquí entra nuestro cuarto principio, mis hermanos. La oración constante atrae la respuesta de Dios. La oración constante atrae la respuesta de Dios. Vaya a Daniel 9, versículo 20, por favor. Daniel 9, versículo 20. ¿Lo tiene? Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. ¿Cuándo qué? Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mis hermanos, es uno de los momentos más impactantes de este capítulo. La Biblia dice, aún estaba hablando. Fíjese, Daniel aún estaba orando. No había dejado de orar, mis hermanos, ni siquiera había terminado su oración Daniel, y la respuesta de Dios ya venía en camino. ¡Wow! La respuesta de Dios ya venía en camino, mis hermanos. El ángel Gabriel llegó con un mensaje claro y le dijo, desde el principio de tu oración, ¿sí lo está leyendo ahí en el 23? Al principio de tu ruego, en el principio de tu oración, Dios ya había respondido. Hermanos, Dios responde nuestras oraciones. Este es uno de los momentos más impactantes de este capítulo 9, mis hermanos. La Biblia dice que aún estaba orando. Daniel estaba hablando y orando. Daniel ni siquiera había terminado su oración y la respuesta de Dios ya venía en camino. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Ahí se cayó una bolsa. El ángel Gabriel, mis hermanos, llega con un mensaje claro, que es ¿verdad? Que el principio de tu oración Dios ya había respondido. Y eso nos revela, mis hermanos, una verdad poderosa. Dios no tarda en responder. ¿Cuántos lo saben? Nosotros somos los que tardamos en perseverar. Ay, no me responde el Señor. No, ya, ¿para qué oro? Ni me responde. No, sigue perseverando. Sigue orando al Señor. La respuesta de Dios no tarda en llegar, mi hermano. Pero en el caso de Daniel, su oración no era ocasional, mis hermanos. No fue una oración de ocasión. La comunión de Daniel con su Dios era constante y su vida estaba alineada con Dios. Por eso la respuesta fue inmediata en el mundo espiritual, mis hermanos. Ay, hermanos, si supiéramos el poder que tiene la oración. Es poderosa la oración, mis hermanos. Si supiéramos el poder que tiene la oración, se llenarían los jueves aquí, mis hermanos.
Vamos a orar. Y 5, 6, cuando mucho 10 personas en la oración. Si supiéramos, mis hermanos, el poder que tiene la oración. Hay personas que creen más en la brujería. Hay personas que creen más en las cartas del tarot, que le lean la mano y creen. ¿Y saben qué? O sea, hay personas que adivinan, mis hermanos. Son adivinos, son agoreros y lo hacen con cierta autoridad que Satanás les da, porque Satanás es un imitador. Pero nosotros tenemos al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, aquel que gobierna y que está por encima de todo y de todos, mis hermanos. Aquel que habita en la luz inaccesible. Satanás está en las tinieblas, mis hermanos. La oración constante no es ignorada por Dios. Cada oración, mis hermanos, es escuchada, es registrada y tiene una respuesta en el tiempo perfecto de Dios. Y aunque no siempre sea inmediata en lo visible, mis hermanos, sí es atendida en lo espiritual. ¿Sabía eso? Porque Apocalipsis 8:4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Sube como incienso tu oración al trono de Dios. Hay personas que dicen que Dios no los escucha. Ay, es que he orado y no pasa nada. Pero muchas veces el problema no es que Dios no responda, mis hermanos. Es que no hemos desarrollado una vida constante de oración. En Primera de Samuel, mis hermanos, en el capítulo 1, vaya y búsquelo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, vemos un ejemplo de esto. Ana, ¿cuántos conocen a Ana? Ana era una mujer que sufría profundamente porque no podía tener hijos. Vivía con dolor constante esta mujer. Era provocada por otros y cargaba una tristeza silenciosa. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, esta mujer hizo algo clave. ¿Qué hizo esta mujer? Oró, pero no dejó de orar. Cada vez que iba al templo, oraba. Su oración fue constante, mis hermanos. Cada año iba al templo y derramaba su corazón delante de Dios. Y vea 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire, no fue una oración de un día, mis hermanos. Fue una oración persistente, constante, repetida. Y en lo visible pasaba el tiempo. Oraba y pasaba el tiempo, no se veía nada cambiaba. Y la situación seguía igual. Parecía que Dios no estaba respondiendo en lo visible, en lo natural. Pero en lo invisible, en lo sobrenatural, mis hermanos, Dios ya había escuchado la oración de Ana. Dios ya estaba obrando. ¿Cuántos dicen amén? Un día después de orar, el sacerdote Elí le dijo lo siguiente en 1 Samuel 1:17. Vean lo que le dijo el sacerdote Elí. Le dijo: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Tiempo después, mis hermanos, el Señor contestó su oración. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque nació Samuel, fíjese. No podía tener hijos, era una mujer estéril y su oración constante movió los cielos y el Señor hizo el milagro. Le dio a Samuelito. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Ana no vio resultados inmediatos, pero cada oración que ella hacía fue escuchada. Cada oración fue tomada en cuenta y fue respondida en el tiempo perfecto de Dios. Y esto confirma, mis hermanos, que la oración constante no es ignorada por Dios. No.
Aunque no veas cambios, mi hermano, mi hermana, aunque no veas respuestas de Dios hoy, Dios ya está preparando la respuesta mañana. Créelo, hermano, de verdad, créelo. Las lágrimas que hoy derramas en oración, mañana se convertirán en testimonio de respuesta, mis hermanos. Y hoy quiero comprometer a mi hermano Isidro a que un día nos compartas tu testimonio, hermano. Porque fue una oración constante la que hizo que Dios se moviera de manera sobrenatural. De verdad, hermanos, tenemos que creer. Mire, Salmo 126:5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán orando y llorando en el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La oración es como sembrar, mis hermanos. No ves el fruto el mismo día. No parece que esté pasando algo, pero debajo de la tierra la semilla está trabajando. Así es la oración, mis hermanos. Aunque no lo veas, Dios ya está obrando. Dios ya dio la orden y la respuesta viene en camino. Ana no dejó de orar porque no veía resultados. Perseveró hasta ver la respuesta de Dios. Daniel no oró solo ese día, mis hermanos. Daniel ya tenía una historia con Dios. El ángel le dice algo impactante a Daniel. Le dice: porque tú eres muy amado. Y esto significa que la respuesta no solo vino por la oración, vino también por la relación que Daniel tenía con Dios. Hágase esta pregunta: ¿estoy orando solo por necesidad o estoy construyendo una relación constante con Dios? Porque cuando la oración se vuelve constante, el cielo se abre, Dios responde y las cosas comienzan a moverse. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, ¿puedes ayudarme con el piano? Después de ver esos ejemplos, mis hermanos, en la palabra, entendemos algo que no podemos ignorar. La oración constante nunca es en vano. A veces parece que oramos, mis hermanos, y nada cambia. Clamamos y no vemos respuesta. ¿Sí o no? Y buscamos a Dios y todo sigue igual. Pero la verdad es esta, mis hermanos: Dios nunca ignora una oración hecha con fe y perseverante. No dejes, mi hermano, mi hermana, de orar porque no ves los resultados rápidos. Sigue orando aún cuando estés cansado. Sigue orando aún cuando no tengas ganas. Sigue orando aún cuando no veas cambios. Porque la oración constante te mantiene conectado con Dios, mi hermano. La oración constante transforma tu corazón y activa el mover de Dios en tu vida. No abandones la oración, mi hermano, mi hermana, porque Dios no ha abandonado tu proceso. Tal vez hoy no ves la respuesta, pero puedes estar seguro o segura de algo. Si has estado orando, Dios ya está orando. Y en el momento perfecto, lo que sembraste en oración, lo verás manifestado como respuesta. Pregúntate con sinceridad, hermano: ¿estoy orando solo cuando tengo necesidad? ¿O estoy construyendo una relación constante con Dios? Porque tu futuro espiritual no se define en un momento de emoción. Se define en la disciplina diaria en buscar a Dios. Yo quiero hacer algo, mi hermano, mi hermana. Yo sé que algunos de ustedes tienen necesidad física, de salud. Están pasando por situaciones difíciles, económicas. Dios conoce tu situación. Yo quiero invitarte a que pases aquí al frente, porque queremos orar por ti.
Quizás las relaciones con tu familia están rotas. Quizás hay situaciones que piensas que se escapan de tu mano. Pero queremos orar por ti. Pasa aquí al frente. No tengas miedo, pasa. Queremos orar por ti. Por favor, ayúdenme a orar por mis hermanos que están pasando aquí al frente. Hermano Isidro, ayúdame a orar, por favor. Oh Dios, Padre, a ti sea la gloria y la honra, a ti sea la alabanza y la adoración, Señor. Y gracias, Padre, porque no has dejado de hablar a nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre, que muchas veces las distracciones, los apuros, los problemas, Señor, hacen que nuestros oídos se cierren, Padre. Pero hoy tú nos llamas, Señor, has hablado una vez más con claridad a nuestros corazones. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, nos hemos dejado, Señor, aplastar por las cosas que estamos pasando, por las pruebas, Señor. Y te pedimos perdón porque a veces nuestros oídos se han cerrado, Señor, y no logramos escuchar tu voz por el ruido de la prueba, por el ruido de la tormenta, Señor. Pero en esta noche, Padre, gracias porque has hablado una vez más a nuestras vidas. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de estar delante de ti, Señor. De pedirte perdón, Señor, y de reconocer, Señor, cuánto, Señor, a muchas veces nos hemos apartado de ti. Cuántas veces, Señor, hemos permitido que los afanes de la vida, del trabajo, de las ocupaciones, Padre, hagan, Señor, que quedemos envueltos en ellas, Señor, y no logramos escucharte. Pero hoy humillamos nuestro corazón, Señor. Hoy humillamos nuestro corazón y te damos gracias por no rechazarnos, Señor, por abrir tus brazos y tus puertas, Señor, de misericordia en lugar de cerrarlas, Padre. Gracias porque no has obrado conforme a nuestra maldad, conforme a nuestro pecado, sino que nos miras con ojos de misericordia y de compasión. Y la prueba es esta noche una vez más, Señor, que nos recibes, Padre. Nos recibes y has inclinado tu oído y tienes tu oído inclinado a la oración y a la necesidad de este pueblo, Señor, que está aquí de pie, Señor, con un corazón humillado, con un corazón que reconoce, Señor, que no hemos sido fieles a ti, pero que tú eres fiel, Señor. Y que porque nos recordamos, Padre, que eres un Dios de misericordia, es por eso que nos acercamos a ti, Señor. Y rendimos nuestras pruebas, rendimos nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestro cansancio. Rendimos, Señor, todo a ti, mi Dios. Queremos encontrar descanso en ti, Señor, porque solamente en ti podemos encontrarlo, Señor. Ayúdanos, Padre, a retomar el tiempo de oración que pasamos cada día contigo, Señor. Porque muchas veces o muchos de nosotros, Señor, hemos dejado de ser constantes, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, por favor, Señor. Y aviva el fuego en nuestro corazón, Señor. El fuego de tu Espíritu, Señor. Arde en nuestros corazones, Señor. Y provoque, Señor, una vez más el hambre y la sed y la necesidad de ti, Señor. Cada día, a cada momento, en todo tiempo, Señor. Y en medio de cualquier situación, Señor, sabiendo que tú no cierras tus brazos, Señor, sino que los mantienes abiertos, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nos estás escuchando. Gracias porque nos estás abrazando, Señor. Porque eres un Dios de misericordia. Gracias, Dios, porque nos estás llamando de nuevo a levantarnos, a ser constantes, Señor. A confiar con todo nuestro corazón, Señor. Sabiendo, Señor, que si lo hacemos de todo corazón, Señor, tú ya estés preparando la respuesta, así como lo hiciste con Daniel. A simple vista, Señor, en lo físico no se podía ver nada, Señor. Pero cuando el corazón se humilla y rendimos todo a tus pies, Señor, tú estás preparando respuesta. Tú comienzas a preparar la respuesta.
Enséñanos paciencia, Señor. Enséñanos a esperar, Señor. Pero sobre todo, Señor, enséñanos a seguir confiando en ti, Señor. No importando, Señor, qué tan fuerte está la tormenta o la prueba, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres, Señor, el cobijo, Señor, para nosotros. Nuestro refugio, Señor. Gracias, Padre. Te damos por cada uno de estos hombres, de estas mujeres, Señor, que han pasado al frente y que con valentía, Señor, porque se necesita ser valientes para humillarse, Señor. Tú no ves la valentía como aquel que se enoja y gana por medio de su enojo sus actitudes, Señor, sino que tú ves, Señor, que el corazón que se humilla es porque ha sido valiente y honesto, Señor, delante de ti, confiando y esperando en tu respuesta, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Gracias por la respuesta que ya has preparado. Gracias, Padre. Gracias, gracias, porque vamos a esperar y vamos a ver tu gloria para que haya testimonio, para exaltación de tu nombre, Señor, porque se trata de ti, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bondadoso y maravilloso. Abrácense si quiere abrazarse. Y dele gracias al Señor porque el Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu respuesta. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia derramada sobre cada uno de aquellos que te buscan con un corazón sincero. Gracias, Señor. El Señor es bueno, amén, mis hermanos. El Señor es bueno y nunca dejará de ser bueno. El Señor tiene el control, mis hermanos, de cualquiera que sea tu situación. Al Señor no se le escapa nada. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pues muy bien, mis hermanos. Pues le damos gracias a Dios por su palabra. Despídense unos a otros y nos vemos en la próxima reunión. Que el Señor le bendiga.